Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jan Cabrera y esto es Necesidades Educativas Especiales Cognitivas. Bueno, se habla de necesidades educativas especiales cuando un niño o una niña, y también incluyendo los adultos, presentan una desventaja o mayor dificultad para el aprendizaje que el resto de individuos. Por lo tanto, requiere de ayuda adicional para alcanzar el desarrollo educativo en forma óptima. ¿Cuántos tipos de discapacidad intelectual existen? Bueno, entendiendo que no hay un solo tipo de discapacidad y que cada uno se manifiesta de forma diferente en cada persona, explicamos en qué consisten estas clasificaciones. Cuando hablamos de la discapacidad intelectual, nos referimos al término que reemplaza al de retraso mental como parte del cambio en el lenguaje para referirnos hacia las personas que tienen esta condición. La discapacidad intelectual es una limitación en el funcionamiento intelectual y en el adaptativo que se manifiesta en la dificultad para desarrollar habilidades conceptuales, sociales y de adaptación al entorno. Limitaciones que coexisten con otras, las cuales pueden desarrollarse a través de una buena intervención. Las causas de las discapacidades intelectuales son variadas, desde cuestiones relativas al desarrollo cromosómico, como en el caso del síndrome de Down, hasta infecciones, desnutrición severa, traumatismo, dificultades en el metabolismo, entre otros. Tradicionalmente, cuando se ha determinado la discapacidad intelectual por niveles, se explica de esa siguiente forma. Discapacidad intelectual leve es el primero. Se caracteriza porque quienes la tienen se sitúan entre 50 y 70 de cociente intelectual, presentando un retraso cognitivo y una ligera afectación del campo sensoriomotor. Son personas capaces de hacer parte del sistema educativo, formarse e incluso tener actividad profesional. Eso si su aprendizaje lleva muchísimo más tiempo en el de otras personas. El segundo es discapacidad intelectual moderada. Este nivel, que se sitúa por debajo de los 50 en cociente intelectual, lo que genera la necesidad constante de una supervisión, tanto en la educación como en el trabajo, aunque con mucha terapia pueden tener cierto grado de autonomía. El tercero, discapacidad intelectual grave. En cuanto al cociente intelectual, se entre 20 y 35, haciendo que quienes la padecen necesiten de una constante supervisión, ya que casi siempre se presenta con daños a nivel neurológico. Esto se hace con el individuo tenga habilidades reducidas, poco o nula comprensión lectora y numérica. Aquí normalmente las personas se comunican con holofrases. Legalmente se les considera incapaces de tomar sus propias decisiones. Aquí el punto ya es muy complicado, ya requiere de más cuidados intensos respecto al individuo y a su aprendizaje. Discapacidad intelectual profunda es uno de los más frecuentes y es el de los diferentes tipos de discapacidad intelectual el más temido por los padres, pues quienes la padecen tienen una capacidad de cociente intelectual menor a 20. Esto implica un cuidado de forma permanente y la tasa de supervivencia es muy baja, ya que suele aparecer acompañada de problemas neurológicos, entre otros. Sus habilidades motoras son limitadas y su capacidad comunicativa es bastante baja o inexistente. Tratándose de condiciones que se presentan de formas distintas, en algunas personas con discapacidad intelectual se pueden presentar aspectos relacionados con la discapacidad motriz, por lo que es necesario reconocer que cada paciente es único en su situación y en la forma como se relacionan según sus avances y dificultades que tengan. No nos podemos olvidar de las personas autistas. El autismo es un trastorno que se manifiesta antes de los 3 años de edad y se caracteriza por alteraciones en el desarrollo de las relaciones sociales y de la identificación con los demás en la comunicación verbal y no verbal. Aunque sus causas aún no son muy claras, varios autores sostienen que son orgánicas, producto de infecciones congénitas.
anomalías genéticas y cromosómicas, lesiones cerebrales o alteraciones metabólicas. Aunque en otros estudios se afirma que se trata de cuestiones psicológicas, su desarrollo emocional queda perturbado por el ambiente familiar. ¿Cómo podemos promover el aprendizaje en un niño o en una niña con discapacidad cognitiva? Bueno, al niño o la niña con esa discapacidad, a los niños que sufren, a las personas que sufren autismo, acá hay algunas pautas que tenemos que seguir, y es comunicar necesidades utilizando el lenguaje verbal y no verbal, ayudándolos a expresar también, hablando, hablar, escuchar, comprender instrucciones, usar metodologías. Diferentes metodologías. Yo creo que debemos utilizar nuestra creatividad en ese aspecto para esas personas con problemas de aprendizaje. Realizar preguntas que le permitan comprender el entorno, no darle esa familiaridad y adaptación al entorno para que ellos no se sientan tan diferentes y puedan adaptarse al aprendizaje y no complicarse tanto. Muy bien, compañeros, maestra. Continuando con la exposición, vamos a tocar el punto de trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad. Bien, vamos introduciéndonos. Hay ciertos niños que no se pueden quedar quietos. Pasa una mosquita, pucha, ya pierden la atención. Y aquellos son probablemente, unos sean por dispersión, otros sean por trastorno real, pero ¿cuántos de ellos fueron arreglados bueno, cuando no todavía había estudios, ¿no? Chancletaza, correas, por un trastorno que no se conocía, pues ahora ya se está empezando a conocer. Hace muy poco recién se ha venido tratando este tema. Hay personas que no son molestos, no son inquietos porque quieran serlo. Hay que tener mucho cuidado con eso. La hiperactividad es una enfermedad, no es una enfermedad, no, ni ninguna de estas no forma parte de una enfermedad. Es vamos a poner, es una necesidad educativa. Ellos de repente pueden sufrir de ansiedad, ¿no? Los, en este sentido, algunos niños en el mismo jardín se ve, pucha, no puedes tenerlos quietos. Y en sí no se trata porque ellos mismos no pueden estar quietos. El motivo es simple. Ellos tienen una necesidad de estar en constante actividad y no es en sí considerado como una enfermedad. Más bien es una cualidad que puede adquirir una persona y que es tratable actualmente. Sí puede tratarlo mediante un psicólogo, terapias, ejercicios, en el cual el niño o adolescente tiende a mejorar, ¿no?, estos aspectos, a mejorar y de esa manera pueda lograr su tranquilidad en su entorno social y también familiar. Ahora vamos a tocar el siguiente punto que trata de trastornos del aprendizaje en la lengua escrita y las matemáticas. Ojo con esto, recuerden que en algunos modelos se trabajan bastantes formas de aprender y una de estas es la inteligencia matemática, es una experiencia verbal, otra la inteligencia de presentación corporal y y muchas otras. Entre estas no se aprende todos iguales, ¿no? Y algunos tienen trastornos en esto, ¿ya? En el tema de las matemáticas, por ejemplo, el lenguaje, en hablar bien, el manejo de la letra, aunque va con la motricidad, los que tenemos la letra fea probablemente tengan alguna discapacidad, y no es una discapacidad probablemente muy grande o ni siquiera algo que impida total desarrollo del ser humano, pero sí en lengua escrita, en matemática podemos estar sufriendo muchísimo. Hay que tener en cuenta y en esta parte pues existen ciertas personas que les cuesta mucho a veces
de repente sumar, restar, multiplicar, dividir, combinar operaciones. Y no es porque, digamos, que no tengan el conocimiento, simplemente hay una necesidad de aprendizaje muy especial, o sea, a estas personas se les puede enseñar de otra manera. Y existen ahora métodos para que un estudiante con habilidades especiales pueda trabajar en el tema de todas las áreas. Existen métodos, existen ciertas capacitaciones en el cual un docente tiene, tiene la capacidad de adaptar una ficha de trabajo o una sesión de aprendizaje y, y así de esa manera pueda llegar al estudiante con necesidades especiales. En este sentido, siempre hay mucho padecimiento en el tema del lenguaje. Yo me pongo como ejemplo. Yo he tenido en mi infancia mucha dificultad al hablar. Era un poquito, no un poquito, ya, tartamudeaba demasiado, era tartamudo, por decirlo así. Pero en un proceso de mejorar, he tenido algunos ejercicios, ¿no?, que he tenido que practicar, y al igual también tengo un hermano que es así, que ha sido así hasta los 10 11 12 años, pero ha tenido la oportunidad de también de superar esta necesidad. Es una necesidad especial que a veces nos costaba el tema de la lectura, no tanto en la matemática, porque sí, más o menos, digamos, sí, metro vencidos, pero en sí, para dejarlo en claro, ¿no? Esto no es una enfermedad, tampoco es un trastorno, muchas veces forma parte de un tic que nosotros podamos tener. A veces también el sistema nervioso tiene mucho que ver. Inconscientemente nos ponemos en actividad, pero al final a veces no podemos pronunciar en el caso del lenguaje, ¿no? Y en el caso de las matemáticas a veces hay un déficit de atención en el cual un estudiante puede tener la respuesta ahí, pero le cuesta mucho, hasta utiliza las manos, los dedos, pero igual mediante un poco de tiempo recién llega el resultado. Y teniendo en cuenta la actual, el tipo de enseñanza actual, la nueva currícula, la competencia, pucha, es grande, no es fuerte, y también eso es digno de rescatar de aquellos estudiantes que tienen esa dificultad, pero al final tratan de cumplir sus tareas, ¿no?, sus labores escolares. A veces hay familias que son del tema disfuncional, que también tiene mucho que ver en este aspecto. Ahora, para esto existen muchos ejercicios, como las trabalenguas. También podemos mencionar algunos otros ejercicios en cuanto al tema de la pronunciación. Sí, en un principio a mí me costaba de repente pronunciar. Muchos me decían, a ver, pronuncia papá, y yo decía, papá. A ver, mamá, mamá. Pero con el tiempo he ido experimentando algunos métodos que me sirven para evitar, ¿no?, el tema del tartamudeo, aunque hasta ahora siempre me corta, ¿no? Será por los nervios, no sé, no puedo definirlo. No he tenido la oportunidad de acudir a un psicólogo o un psiquiatra, para decirlo así, pero en sí me siento muy normal, me siento capaz de seguir adelante, ¿no? De seguir adelante y ver con esta poquita experiencia que he podido lograr, ayudar a aquellos estudiantes también que tengan estas necesidades. Anteriormente, Jan mencionaba algunos trastornos que puedan sufrir en el lapso de su educación. Ahora voy a reforzar un poquito tocando el punto del trastorno del aprendizaje en la lengua escrita y también en las matemáticas. Mira, dentro de áreas de atención, ojo, aquí en ningún momento hablo de enfermedades, no he hablado de personas diferentes, todos somos iguales, gracias a Dios. Las capacidades sobresalientes. Miren, ¿qué pasaría con estos niños o niñas que eran, bueno, los mejores del salón y los más rápidos? Colocamos una actividad y
ya, termina primero y terminas rápido y los demás todavía falta. ¿Qué haríamos con este estudiante? ¿Qué haríamos con este estudiante y cómo lograríamos terminar, ¿no? Los que andamos un poquito más lento, ahí existen también los que andan un poco más rápido y esas son necesidades educativas especiales. Existen muchos estudiantes que en vez de hacer la tarea, ¿no? Se ponen a jugar, se ponen a hacer esto, se ponen a hacer el otro. Esto es un poco más explicativo la parte que me ha tocado en cuanto al desarrollo de una clase, ¿no? Es más evidente verlo de esa manera que muchas veces leerlo escrito, ¿no? Pero existen también niños que, como les digo, les cuesta mucho. Aquellos niños que les cuesta mucho, ellos son los que tienen las necesidades especiales en el tema educativo. Para aquellos niños hay que buscar estrategias claras. Existen niños que no se pueden mantener quietos, ¿no? Ahora tienes que buscar una actividad en la cual ellos puedan realizar y estar en constante supervisión por parte tuya. Eso es en cuanto al tema del desarrollo en un aula, ¿no? Y ahora, en un determinado momento, y en las capacidades sobresalientes de un estudiante, se puede notar también la forma de cómo tú llegas a ellos, las estrategias que puedes utilizar, el desarrollo de tus habilidades como maestro, como docente, y de repente utilizando fichas, de repente pidiendo apoyo de repente a la parte psicológica en cuanto al desarrollo de la cognitividad y también ver de una u otra forma, trabajar en base a cuestionarios, en base al estudio que tú le has hecho ya a ese estudiante. De esa manera tú le ayudas a formar un poco más de autoestima, de autoestima para ellos, porque muchas veces cuando en un salón tienes estudiantes que, pucha, tú le das un ejercicio o tienes varios ejercicios, el tiempo determinado para una hora, ¿no? 45 minutos. Y basta que el estudiante tenga esa capacidad, lo termine en 10, 15 minutos. ¿Qué haces el resto de tiempo con ellos? ¿Qué harías en el resto de tiempo con ellos? Y los demás todavía que siguen trabajando, algunos tienen necesidades. Eh, Existen muchas estrategias, entre ellas yo recomendaría pues el apoyo, ¿no? Entre compañeros, llevaría a aquella persona que tiene un poquito más de más capacidad entre todos los estudiantes y lo pusiera como apoyo, ¿no? Lo pusiera como apoyo al estudiante que aún le falta más. Y de esta manera estaría explicando cómo se clasifican actualmente las áreas de atención. Entre ellas ya hemos mencionado las discapacidades y los trastornos. Muy bien, hemos visto la parte de las necesidades educativas especiales en distintas áreas, ¿no? Pero ahora vamos a tocar un poquito en la educación física. ¿Qué pasa en la educación física? ¿Cuál es la importancia de ver este tema, en este caso las necesidades educativas? Dentro del área de educación física, las necesidades educativas especiales son debidas a múltiples causas. Entre ellas puede ser, como vemos, los trastornos motores mediante enfermedades metabólicas. Uno de ellos podemos mencionar que es la obesidad. Otro puede ser una discapacidad física, enfermedades cardiorrespiratorias o trastornos de conductas, solicitando siempre ayudas en algún momento de su vida. En este sentido es muy importante en esta área de educación física practicar los ejercicios que son de respiración, ejercicios motores, movimiento de brazos, piernas, un poco de trote para mantener la salud física y también dar estímulos a aquellas personas que padecen de discapacidad. Actualmente existen entre los juegos didácticos, entre los juegos deportivos, también existen lo que se llaman los juegos con habilidades especiales. También juegan al balón, juegan a las carreras, trabajan en todo ello las personas.
Y de esta manera tienden a relajarse y tienden a quitar un poco el estrés que les viene, ¿no? Al no tener las mismas habilidades en cuanto a su persona con las demás, con las mismas. Y dentro de las actividades físicas se han adaptado muchas disciplinas. Entre ellas podemos mencionar modalidades deportivas, el deporte de equipo, como es el fútbol, baloncesto, balón tiro, balón mano, como se le llama. En los deportes individuales también han sido adaptados el atletismo, las carreras individuales de 100, 80 y 60 metros, carreras con silla de ruedas también en este sentido, ¿sí? Carreras de relevos. Hay un sinnúmero de juegos, ¿no? De ejercicios de la educación física para quitar el estrés postraumático que puede tener una persona con discapacidad, que haya nacido con discapacidad o que en el transcurso de su vida haya sufrido un accidente y se haya postrado de esta manera, ¿no? Caso también puede ser la pérdida de una parte de la anatomía. Eso también es una forma de quedar discapacitado. Ya, predeportes que podemos mencionar, dice pruebas adaptadas de fútbol, pruebas adaptadas de baloncesto, pruebas psicomotrices adaptadas. Y de esta manera la educación física es una de las principales herramientas para el desarrollo de la motricidad y cognitividad en el caso de las personas con habilidades especiales, para decirlo así, ¿sí? Con necesidades especiales. Ciertamente estas personas son más focalizadas en las distintas instituciones educativas, partes del Perú, para poder recibir la ayuda correspondiente. Entre los beneficios que encontramos de estos deportes adaptados, uno es ayuda a la gente a perder peso y reduce el riesgo de desarrollo de algunas enfermedades, como ya lo habíamos mencionado, entre la obesidad. Y también podemos mencionar que el ejercicio físico reduce los riesgos de ciertas enfermedades como la diabetes, los tipos de hipertensión también. El ejercicio físico también puede ayudar a mantener el cuerpo con un peso saludable. Nos damos cuenta de esta manera que cuánto el ejercicio, la educación física aporta a la sociedad, y muchas veces no tomamos en cuenta que es uno de los, vamos a poner, los cursos más importantes que pueden existir. Si jóvenes, amigos, compañeros, maestra, esta es toda mi exposición. Agradezco su atención. Conmigo hasta otra oportunidad. Buenas noches.